Y ahora vamos a explicar el Evangelio de la Salvación. Estate atento, trata de aprender la manera de que se puede hablar de la palabra de Dios y también entenderla si nunca has entendido el mensaje de salvación, porque se juega en este momento tu salvación y la salvación de muchos otros. Puedes aprender de memoria el bosquejo que vamos a dar, pero considerarlo siempre como una ayuda y mantenerte flexible para variarlo según te dirija el Espíritu Santo, y de acuerdo al desarrollo del diálogo y las reacciones de la persona. ¿Cómo tener la vida eterna? En primer lugar, Dios ama al ser humano. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenés que comenzar a hablar del amor de Dios. Dios es Padre y es el que te ha creado y te ama y quiere estar contigo durante toda la eternidad y no estar separado toda la eternidad de tu persona. Él te creó y quiere Él, como te ama, que estés disfrutando del cielo, de toda su creación por los siglos de los siglos. Entonces, en primer lugar, hay que hablar del amor de Jesús. Pero también el hombre es pecador y hay que hablar de su pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos es todos. Absolutamente todas las personas pecaron y están destituidas de la gloria de Dios. Y el pecado tiene un castigo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, la separación del hombre con Dios. Mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice Romanos 6:23. Ahora, pero Cristo, y esto es lo más importante, sufrió nuestro castigo, nuestra culpa, nuestra pena. Él llevó el pecado nuestro en la cruz. Él llevó el castigo nuestro en la cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso nuestra salvación es algo gratis, es algo que se recibe gratuitamente. Y lo dice en muchas partes de la Biblia, pero vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice, porque por la gracia de Dios son salvos. O sea, por el amor inmerecido de Dios. Nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros estamos en contra de Él. No entendíamos nada de Él. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cada cual nos habíamos apartado por nuestro propio camino. Pero Él murió en lugar de todos nosotros. Por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe en esto que estamos hablando. Es mi oración que Dios te dé fe para que creas que Cristo pagó tu deuda en la cruz. Sea mucha, sea poca, hayas matado a 50 personas, hayas hecho cualquier cosa, tenés oportunidad, Dios te ama, Él pagó tu deuda en la cruz. Si vos decís yo no he hecho mal a nadie, tenés pecados de pensamiento, pecados de omisión, no hablas de Dios a la gente, no amás a Dios sobre todas las cosas, no amás al prójimo como a ti mismo. Tenéis pecado, todos somos pecadores. Por eso la salvación no es por obras, para que nadie se sienta orgulloso. La salvación es un regalo de Dios. Por la gracia de Dios son salvos por medio de la fe, y esto no es algo que ustedes hayan conseguido, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se sienta orgulloso, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Acordate, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, léelo en tu Biblia, y vas a ver lo que dice, y vas a cobrar fe y darte cuenta que podés hacer 10 hospitales, 20 obras buenas, pero no alcanza. Solamente la justicia de Jesús tiene que ser imputada a ti, tiene que ser que te cubra la justicia de Jesús, y entonces por el pago
que Jesús hizo en la cruz, derramando su sangre, porque dice la palabra de Dios que por precio fuimos comprados por la sangre derramada de Jesús. El precio fue la vida de Jesús, porque la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir, y tenía que ser perfecto, y tenía que ser Dios. Tenía que ser un hombre, y tenía que ser Dios. Un hombre que nunca había pecado, porque se requería en el Antiguo Testamento que se ofreciera un cordero perfecto cada vez que el hombre pecaba. Pero eso se ofrecía uno y otro y otro y otro, pero vino Jesús y ese fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió una sola vez y para siempre, pagando la deuda de pecado de todas las personas. O sea que todos, hasta el más malo, si se arrepiente y cree en esto, y Cristo entra en su corazón, se cambia esa persona y esa persona es transformada y por la gracia de Dios también es sostenida después de que la persona recibió a Jesús. Aquella persona que recibe a Cristo no practica el pecado porque Dios le guarda y el maligno no le toca. Así dice la palabra de Dios. Entonces debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. No dice a todos los que son evangélicos, o a todos los que son católicos, o a todos los que son protestantes. No. De entre todos ellos, aquellos que a pesar de tener una religión cristiana, tomaron la decisión de arrepentirse completamente de sus pecados, creyeron que Cristo pagó su deuda en la cruz, que murió como su sustituto, que murió en su lugar, y tomaron la decisión de aceptar el regalo de Dios e invitaron a que Cristo entre en su corazón, esos son salvos. Cristo entra en el corazón y entonces el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Así dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y también debemos reconocerlo como el Señor y el Rey de nuestra vida. El Señor equivalía a ser el Rey, era la autoridad máxima, pero se entiende mejor en esta época la palabra Rey. Entonces uno tiene que recibirle al Señor como Rey en su corazón. Y dice la palabra de Dios en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, el Rey, la autoridad máxima, el que manda en tu vida, al que te sometes para obedecerle, y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Ahora, cuando explicas este mensaje, después tenés que guiar a la persona a la decisión para que esa persona sea salva. Entonces, este es el momento culminante de la presentación del Evangelio. Debe hacerse en oración pidiendo que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas, como yo estoy orando ahora por usted que está viendo este video o escuchando este programa. Las preguntas que siguen son solo modelos o ejemplos. Uno puede preguntarle, ¿has entendido bien lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Te das cuenta de que Cristo quiere entrar en tu vida como tu Salvador y Señor, perdonar todos tus pecados y darte vida eterna? Si la respuesta es afirmativa, se le pregunta, ¿querés confiar solamente en Cristo para el perdón de tus pecados y para tener salvación y vida eterna? ¿Querés que Cristo entre en tu vida? ¿Querés arrepentirte de tus pecados y querés tener la salvación y la vida eterna? Entonces tenés que estar dispuesto a arrepentirte de todos tus pecados y tomar la decisión de seguir a Cristo aceptándole como el que manda en tu vida, como el Rey y el Señor. Entonces, ¿querés recibir a Cristo como tu Salvador y tu Señor? Si tu respuesta es afirmativa,
vamos a hacer una oración, y vamos a decirle a Jesús, y vos podés repetir esta oración allí, y si no, si ya te entregaste a Jesús, aprender a cómo se hace para recibir a Cristo en su corazón, para ser salvo. Este es el momento culminante. Vamos a orar, yo voy a orar y te pido que repitas esta oración allí donde estás. Repetirlo en voz alta o en voz baja o con el pensamiento, pero hacelo de todo corazón y vas a ver el milagro que sucede en tu vida. Decile al Señor Jesús así: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Creo, Señor Jesús, que en la cruz llevaste mi culpa y mi condenación. Creo, Señor Jesús, que moriste en mi lugar como mi sustituto. Ahora tomo una decisión. Me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que entres en mi vida. Tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Te pido, Señor, que entres en mi vida ahora, que me des tu Espíritu Santo y que vengas tú a vivir en mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque has perdonado mis pecados, has entrado en mi vida y ahora soy salvo y tengo salvación y vida eterna. Te doy gracias también porque ahora soy un hijo de Dios. Me has perdonado todos mis pecados y me has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, ahora sos una nueva criatura. Has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu. Lee San Juan capítulo 3 y ahí vas a encontrar un mensaje que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero si has hecho esta oración de todo corazón, has nacido de nuevo y ahora tus pecados han sido borrados y sos verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Volvemos en un momento.